Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Somos irreverentes. Somos irreverentes. Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Somos irreverentes. Buenas noches, bienvenidos sean a la sexta edición de nuestro programa Irreverentes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la función del periodista salvadoreño. La conductora de este programa será su servidora Maya Dimas, y para esto tenemos a dos invitados especiales. El primero de ellos es Oscar Hernández, estudiante de periodismo de la Universidad de El Salvador, y también a David Argueta, estudiante de sociología y generador de contenidos audiovisuales. Sean bienvenidos, ¿cómo están esta noche? Estoy muy bien, Mayita, muchas gracias por abrirnos este espacio e invitarnos a hablar un poco sobre qué es el periodismo y cuál es la labor de un periodista, ¿no? Igual, bueno, gracias por la invitación y pues esperemos satisfacer las interrogantes que ustedes tengan a bien. Sí, la verdad es que este tema, como sabemos, como toda la mayoría de temas, se generan muchos interrogantes o mitos o cosas que se pueden estar diciendo y no sabemos cómo lo que están pensando los estudiantes, o seguimos solamente una idea o un discurso de los medios más masivos. Entonces, en esta ocasión me gustaría hacerle ya unas preguntas más concretas, y la primera de ellas será, pueden contestar cualquiera de los dos: ¿qué es un periodista? ¿Cuál es su labor o trabajo? Bueno, para comenzar, el periodista es aquella persona que trabaja en un medio de comunicación, ya sea en prensa, en radio, en televisión o incluso ahora con las redes sociales, ¿verdad? La labor de un periodista sería investigar, indagar, investigar sobre temas de interés público, contrastar la información, sintetizar la información, jerarquizar los datos y finalmente publicar la información que el periodista ha recaudado, ¿verdad? Esa es en sí la función de un periodista. Sí, en ese caso, no, como bien lo dice Oscar, las diferentes funciones que tiene un periodista, ¿no? Y un periodista también, ejerce una función social, primero,
función social de educación, de generar opinión, de generar incluso cultura, ya a través de, ya sea como bien lo decían, prensa escrita, prensa televisiva, radial, ahora con la cuestión de redes sociales, ¿no? Y total de que ese punto de educar, de generar cultura, es lo que le da al periodista ese ingrediente, ¿no? Para poder transformar en cierta forma lo que es un contexto social o la realidad social, transformarla no en el sentido para un beneficio propio, sino que para un beneficio social, para un beneficio del pueblo, ¿no? o de las grandes mayorías. Bueno, ante eso, o sea, como yo, estudiante de sociología, que no soy especializada en el tema, me surge una duda. ¿Será que todos los comunicadores sociales o todas esas personas que están involucradas en medios son periodistas o hacen ese papel o esa función que debería de ser el del periodista o la periodista también? Vaya, primero empezamos por los grados académicos que tienen muchos de los, por ejemplo, presentadores de los medios de comunicación. Muchos son ingenieros, u otro tipo de profesión, menos periodistas. Ya, creo que el hecho de de ejercer o haberse especializado en una profesión diferente, a muchos, no a todos, porque hay excelentes personas que ejercen el periodismo y sin haber estudiado, sin haber pasado por las aulas en una carrera periodística como tal, ¿no? Pero hay otros que en detrimento de ello, o sea, tienen muchos vicios, ¿no? Vicios a la hora de informar, ya, y ese es uno de los puntos débiles, ¿no? de muchos medios de comunicación, aunque en el punto yo le llamo empresas de comunicación, por ejemplo, a los medios masivos, ¿no? A las grandes empresas o a los grandes conglomerados que funcionan acá en el país, incluso porque aquí hay cadenas televisivas o radiales que siguen una línea, ¿no? Que vienen siendo como unas empresas que venden información, ya. No solo comunican en sí, sino que son empresas que se dedican a generar de una forma económica o a generar, mejor dicho, contenido informativo para o buscan vender para hacer negocio, ¿no? Sí, no, es que realmente lo que dice el compañero Argueta tiene razón, ¿verdad? Hay periodistas, o mejor dicho, hay personas en el periodismo que no se han graduado o no han tenido un estudio propio del periodista, pero no por eso lo hacen menos profesional en el ámbito del periodismo. Es decir, ellos se pueden desenvolver fácilmente en esa carrera porque se vuelven periodistas empíricos, ¿no? O sea, periodistas que a través de la práctica van adquiriendo experiencia y así van formándose como periodistas. Pero creo que lo que estaba diciendo también el compañero Argueta es que muchas veces la función del periodista se ve como relegada en cierto ámbito, porque la credibilidad que genera el periodista pues muchas veces es muy cuestionada, ¿verdad? Sobre todo en la sociedad salvadoreña, porque muchos periodistas dejan de lado ese pensamiento crítico, ¿no? Muchos periodistas, por ejemplo, cubren la noticia, pero a raíz de los intereses de las empresas que abonan al medio de comunicación en el cual están trabajando. Y esa es una de las críticas que más se le hacen a los periodistas hoy en día. Pero en sí podríamos decir que no es culpa de los periodistas, porque realmente, ¿qué pueden hacer los periodistas realmente en ese aspecto? Si vivimos en un sistema capitalista. Es decir, si en un dado caso, el día de mañana, un periodista venga a decir la verdad en X medio, lo que van a hacer es despedirlo y contratar a otro periodista que venga y haga realmente... Y alineamiento con los intereses de la empresa, digamos. Exacto, pues que los periodistas siguen siendo personas, pues. El recibo de luz, el recibo del agua, tienen cosas que pagar, pues. Entonces, realmente no es culpa del periodista en sí no informar. Yo creo que más bien es cuestión del medio.
encubrir esos intereses de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, incluso en la publicidad, porque ahí entra en juego también la publicidad que entran en los medios, porque sabemos que hoy en día estos grandes medios, más que todo en prensa, se mantienen gracias a la publicidad que entran. Ok, ante eso voy a ligar dos preguntas para que las vayan ustedes también relacionando y puedan hacer un poco más profunda la respuesta. ¿Cuál va a ser el papel que juegan los medios de comunicación en el manejo de la información y de qué manera influye la publicidad en el medio de comunicación? Como ya iba mencionando un poco Oscar. Acordate que ideológicamente una cultura está dominada por un sector hegemónico. Y este sector hegemónico tiende a generar ideas que son las que quiere, por así decirlo, quiere que las demás personas o los grupos dominados sigan, ya, que se acoplen a estas ideas, que naturalicen estas ideas. Entonces, en ese caso también se da que los medios de comunicación siguen una línea política, ideológica. Y en cuanto a eso, también está ligado lo económico principalmente. Entonces, cuando un medio de comunicación, por ejemplo, yo recordando a un periodista alternativo, llamémoslo, de renombre de acá del país, ¿no? Serafín Valencia, en una entrevista él decía, cuando nace un medio de comunicación, traza una línea ideológica. Ya, o sea, ningún medio de comunicación va a nacer sin una línea que diga, mira, yo me voy a posicionar con estos temas, pero si es que se da la situación. No, un medio de comunicación, o mejor dicho, un dueño de un medio de comunicación funda una empresa informativa porque sabe de que hay ganancias, ya. Generan ganancias tanto a nivel como, por ejemplo, en unas elecciones, ya, a nivel publicitario, y ellos tratan de vivir de ello, ¿no? Entonces, como bien decía Oscar, no es solo culpa del periodista, yo digo que también en parte y sí, el periodista tiene que pagar sus cuentas, o sea, tiene que pagar las deudas, pero también tiene cierta culpa en el sentido de que también hay mecanismos, ¿no? Formas de cómo tratar cierta información sin ser afectado, ¿no? Aunque aquí en El Salvador se han dado casos de periodistas que son despedidos por su posicionamiento tal vez en una entrevista, ya, y ya desde ahí ya los marcan y los despiden, ya. Pero también recordando que existen, por ejemplo, vamos a lo teórico o a lo académico, ¿no? Existen teorías de cómo, por ejemplo, los editores o los jefes editores de un medio seccionan o seleccionan la información. Por ejemplo, teóricamente o académicamente hablando, existe, por ejemplo, una teoría del guardameta. Creo que se enseña mucho en lo que es la teoría de la comunicación. ¿Y a qué se refiere? El editor del medio de comunicación funciona como un guardameta en el que decide qué información va a pasar, o qué información se va a publicar, correcto, es un filtro, y qué información no. Y claro, este editor sigue los lineamientos de los dueños del medio de comunicación. Sí, no, realmente lo que estaba diciendo el compañero Guetta me recordó bastante a una clase que tuve hace poco, ¿verdad? En el cual decía en que la información, o sea, las noticias que un periodista va a ir a cubrir depende bastante de la agenda, de la agenda que el medio decide qué es lo que va a ir a cubrir, cómo lo va a cubrir. Es decir, entonces el periodista se ve limitado hasta cierto punto en la manera en que va a cubrir esa noticia. Por ejemplo, muchas veces podemos ver en las noticias que le dan más relevancia a la llegada de X presidente que venga al país, por ejemplo. Pero en otros aspectos, en el ámbito social, estamos viendo alguna protesta en X calle y que no le dan mucha importancia, o que se ve opacada debido a que ese presidente ha venido al país. Entonces realmente ahí podemos ver que los intereses de estos medios se ven afectados
o se ven influidos al tomar las decisiones de qué noticias van a ser como la comidilla del día, ¿verdad? Ok, entonces ahí se puede hablar de una libertad de expresión en el periodismo o en los periodistas. Realmente creo que los periodistas se autocensuran. Ujú. Llega un punto en que el periodista se autocensura debido a toda esa censura que el medio le impone, ¿verdad? Es decir, cuando un medio te dice, no, espérate, ¿por qué vas a escribir esto? Mejor escribirlo de esta manera. Entonces el periodista se vuelve una forma automática en que él mismo se autocensura y vuelve a reescribir la nota, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente la libertad de expresión no existe en el país, no como debería de ser. Es decir, aquí en el país, en El Salvador, por ejemplo, nos venden una libertad de expresión realmente que no debe ser, o sea, nos la venden de otra manera, no como debería de ser. Sí, primero también definir qué es libertad de expresión y también si la libertad de expresión realmente va encaminada a atender las necesidades de información del público, de la población. Ya, como bien decía Oscar, ¿no? Se da el punto de la autocensura debido a temas delicados que, por ejemplo, el medio de comunicación no considera adecuados para su beneficio, para sus intereses, porque como priva en muchos casos lo económico. Yo sostengo que, por ejemplo, por eso lo llamo empresas de comunicación, empresas de información, porque realmente lo que venden es eso, o sea, venden y se deben a un grupo económico, ¿no? Entonces, cuando hablas de libertad de expresión, muchos, y que se tiende a confundir también, porque la libertad de expresión se tiende a confundir con que yo puedo decir lo que yo quiera cuando me dé la gana, ya. Y no es así el caso, o al menos es la percepción de que yo tengo. Se puede ¿no? ver como libertad y respeto también. Correcto. Entonces, pero también se da el caso de que en la autocensura, y acá cito o parafraseo un tanto, ¿no? A un periodista cubano, que una frase, ¿no? Que él dice: callar es mentir. Cuando vos callas, cuando un periodista se autocensura, ya miente también, ya, porque no le da todo el contexto a la población, y ahí ¿cómo te digo? Resta mérito a su función social, que es de informar, pero informar el qué, la verdad, o al menos informar, tal vez no la verdad como tal, pero al menos llevar al público a crear también su propia opinión, ¿no? O su propia conjetura sobre algún tema, ¿va? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si X medio de comunicación recibe cifras por publicidad, cifras de miles, ¿no? de dólares por X marca, una X marca de soda, entonces sabes de que este medio no va a hablar en mal de esta compañía de sodas, porque tal vez está contaminando el medio ambiente, o su responsabilidad social, como le llaman ahora, no la cumplen ya, por ejemplo, de que ensucia tantos ríos o gasta los mantos acuíferos de Nejapa o de algún otro lugar, ya, y no cumple esa función social de la empresa, o esa responsabilidad social que tienen muchas empresas, sembrando árboles o fomentando el cuidado al medio ambiente. Sí, también hay una frase de un teórico de la comunicación llamado Richard Kapuscinski, que él dice que hay manipulación en la censura. Es decir, en el momento en que le cortas un dato específico, un dato relevante, un dato importante a la noticia, estás manipulando la mente de la persona. Porque la gente lo que hace es agarrar esas ideas y hacerlas como propias. La gente, si vas a la calle, vas a escuchar muchos comentarios de la gente. ¿Y de dónde salen esos comentarios? Pues de los medios de comunicación, de las noticias que consumen a diario, ¿verdad? Y lo que dice el compañero Argueta, pues tiene razón, pues porque nunca vamos a ver en un medio de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, hablando mal de una determinada empresa. Por decírtelo, va en Nejapa. En Nejapa es bien sabido de que se está
este, consumiendo agua potable, que la están comercializando de manera que no es debida. Pero en los medios de comunicación no te van a decir, miren, tal empresa se está apropiando de este recurso y la está vendiendo. Eso jamás va a pasar porque están cuidando los intereses de esa empresa. En el momento en que vayan a hacer la denuncia, pues les deja de entrar capital al medio y el medio va para abajo. Ok, entonces ante esto ya me queda un poco entendido de que los periodistas pueden llegar a manipular o en cierto modo distorsionar la información a partir de toda esta subjetividad y cómo pueden ser cargados también de intereses a partir de lo que vos te llamas empresa, ¿verdad? Entonces me gustaría, ahorita vamos a cortar, hacer el primer corte y vamos a seguir hablando luego en si los periodistas pueden llegar a ser objetivos con lo que producen. Entonces vamos a cortar en esta ocasión y vamos a seguir. Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Somos irreverentes. Sin censura, sin filtro, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Somos irreverentes.
Somos irreverentes. Somos irreverentes. Sin censura, sin filtros, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Buenas noches, seguimos con la segunda parte del programa Irreverentes, la sexta edición. Estamos hablando con nuestro compañero David Argueta y Óscar Hernández sobre la función del periodista. Nos habíamos quedado un poco hablando sobre cómo los periodistas pueden llegar a controlar o cómo van manejando la información. Entonces yo les quiero hacer esta pregunta para iniciar de nuevo esta plática. ¿Existe información objetiva en los medios de comunicación? ¿Los periodistas y las periodistas pueden generar esta información objetiva? Bueno, eso de la información objetiva es algo subjetivo, ¿verdad? Porque para una persona la información que lee en determinado periódico es real, es objetiva, es decir, tiene las dos versiones. Entonces, realmente creo que las personas tienden a hacer mal uso de este término, más que todo en los medios de comunicación, que lo vemos en las propagandas que sacan, ¿verdad? Información objetiva, veraz, y no sé qué más dicen ahí cuando presentan las noticias. Y realmente lo que hemos estado diciendo en el transcurso del programa es que realmente no hay dicha objetividad, porque estos medios responden a determinados intereses y los periodistas al trabajar en estos medios también responden a determinados intereses. Podríamos decir que una noticia es objetiva y eficaz y veraz en un medio que no tenga que ver con alguna empresa directamente. Por ejemplo, el espacio de Irreverente, podría ser un medio objetivo, porque realmente no respondemos al interés de nadie. Aquí podemos decir lo que nosotros queremos, sin necesidad o sin temor a que nos vengan a censurar, porque no respondemos a esos intereses. No estamos con eso de que me tengo que autocensurar con lo que estoy diciendo, porque me van a despedir. Estos espacios y es por una iniciativa. Exacto, y es por eso que surgen los medios comunitarios o alternativos, exacto. Fíjate que aquí me parece algo con una discusión un poco más epistemológica que tiene que ver con el método que utiliza también el periodista. O sea, cuando ustedes se van al campo, al lugar donde ustedes van a recoger la información, cómo ya la recogen y cómo han estado siendo formados alrededor de toda su vida, qué les han enseñado a ver, qué han sido educados a observar, qué es lo relevante. Ya esa categoría de relevante les otorga un poco de decir, a esto es lo que le voy a poner atención, o lo que vos decías antes, esta es la agenda que me han mostrado. Pero entonces te podés ir perdiendo de tanta profundidad o significado que hay en toda la realidad. Entonces, ¿qué tenés que decir de esto, David? Sí, vaya, tú lo has dicho. Por ejemplo, en mi caso, fotógrafo. El fotógrafo tiene ciertas técnicas. Bueno, Óscar, que es estudiante de periodismo, ha llevado fotografía. Incluso yo llevé también fotografía, y se da el caso de que a la hora de hacer una fotografía vos tomas en cuenta, por ejemplo, ciertas técnicas, ya por ejemplo los planos, los ángulos de donde vos tomás esa fotografía, ya, y los planos y los ángulos pueden distorsionar la información de esa fotografía, ya, porque por ejemplo en un determinado ángulo, en una convención por ejemplo, o en una marcha, o en una reunión de personas, vos podés, por medio del ángulo de donde vos tomás la fotografía, hacer que mostrar ¿qué te digo? Sí, mostrar por medio de la fotografía que hay más personas de las que realmente llegaron.
o viceversa, ya mostrar que hay menos personas de las que llegaron, ¿no? Entonces, vos, o al menos cuando un fotógrafo va a hacer va a hacer su trabajo, va con aquello, ¿no? Que para qué medio estoy trabajando, qué nota o qué información voy a ir a cubrir, ya, y qué interés hay para el medio en esa información, o para el grupo, o para el grupo económico que paga al medio, ¿no? Ya, entonces vos le das o tratas la información con respecto a todo ese bagaje de autocensura que tenés, o de censura, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde también entra la objetividad. Y en ese caso, para mí no existe objetividad en ningún medio, porque incluso acá nosotros también estamos dando nuestra postura, ¿no? Claro. Ajá. Y estamos tratando de que, tal vez no de convencer, pero de al menos de argumentar, y que nosotros, o como por así decirlo, que nuestro argumento tenga un tipo de validez, ¿no? Ya. Pero de que si por ejemplo los medios de las grandes empresas de comunicación cumplen con un cierto grado de objetividad, ¿no? Por mucho que su eslogan diga la verdad, ya, o que somos medios objetivos, no lo cumplen. Y sí nacen, como bien decía Oscar, aquellas radios comunitarias, los medios alternativos, ¿no? Que tratan de darle un toque a la información un tanto menos sesgada, ya, que busque que la persona que consume esta información cree también en su propia opinión, o construya su opinión, porque también se da que los medios de comunicación son generadores de opinión pública, ¿no? Y por eso ahí ves que, por ejemplo, en los medios de comunicación usualmente siempre vas a ver a los mismos, por ejemplo, diputados hablando, dando su opinión, ya, no buscan a otros diputados. Hay diputados que no los conocemos en la prensa televisiva, nunca salen, porque siempre salen los mismos. O con los analistas políticos, que siempre son los mismos, ¿verdad? Correcto. Cuando son cuestiones de momento electoral, ¿verdad? Correcto. Creo que tocaste algo bien importante, David, a esto de la objetividad que estamos hablando. Yo creo que sí, es lo que muy antiguamente hemos dicho. O sea, Aristóteles ya dice, somos animales políticos. Cuando ya introducimos eso, todas las personas, inherente al ser humano, hay una posición política, económica, que nos va a ir determinando, y a partir de reconocer de dónde estamos, es donde podemos ir objetivizando la subjetividad. O eso es como un poco más, en mi opinión, de cómo podemos ir haciendo un poco más confiable, y tratando de ver como no solamente un aspecto de la realidad, sino un poco más holístico, integral. Entonces, ¿cómo crees que en esta ocasión los periodistas pueden ir integrando ese aspecto de totalidad de la realidad? ¿O alguna nota que le gustaría decir? Si me podés repetir tu pregunta, Mayita, porque... Vaya, a lo que me refería es como de que cómo el periodista va a ir integrando, dándole una visibilidad más profunda a la realidad, y no se quede como corto. Tal vez con esa forma de ser crítico, ¿no? Al momento de ir y cubrir una noticia. Porque lo que está fallando ahorita en el periodismo es esa visión crítica, que solo cubren lo superficial de la noticia. Cabal. Es decir, uno llega al evento y solo va, escucha y llega a plasmar en el papel o en la computadora lo que se ha dicho en la rueda de prensa, o en algún, qué sé yo, en algún evento que lo haya mandado el medio. Es decir, no tiene esa cuestión de criticar, esa cuestión de ver, de contrastar la noticia, porque muchas veces, bueno, vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Muchas veces lo que hace el medio es tratar de hablar maravillas del capitalismo, y muy pocas veces de maravillas del comunismo. Ahí tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo. Los medios de comunicación solo se centran en el aspecto negativo de Venezuela. O incluso dicen que en Cuba es el peor país porque no hay desarrollo. Entonces, realmente
los medios de comunicación lo que nos hacen ver es de que el capitalismo es la luz, es decir, el capitalismo es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Solo nos dan una versión de la verdad, y esa es la cuestión en la cuestión del periodismo, que el periodismo cuenta la mitad de la verdad, nunca te va a contar la verdad completamente, siempre va a haber algo que le falta, y es debido a eso, a la cuestión crítica. Sí, siempre va con la fotografía, Dale. que es con lo que trabajo. O sea, vos tenés todo, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de una marcha. O sea, el fotógrafo no va a llevar, por ejemplo, miles de fotografías ya, de la marcha, sino que va a llevar una fotografía o dos fotografías que van a ser las que se van a publicar, por ejemplo. Correcto. Entonces, en esa selección, él selecciona la información. Ya. Y así también es el que escribe, ya. Así es el que la prensa televisiva también selecciona qué imágenes pasan, qué imágenes no, qué mensaje querés dar con qué imagen, ya. Entonces, con respecto a eso también, el periodista, independientemente del medio, ya, o de la plataforma con la que trabaje, tiene que ser crítico y puede ser crítico. Ya. Puede ser crítico, por ejemplo, como lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, un fotoperiodista por medio de los planos, de los ángulos con que se tome, por ejemplo, el video, la foto, la forma de redacción, ya, la forma de redactar una nota, qué palabras vas a usar, ya, qué palabras vas a usar a la hora de redactar o a la hora de exponer, ¿no? Cuando el periodista narra su nota, ya sea en la radio o en la televisión, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿no? De que el periodista sí puede llegar a ser crítico y tal vez no sobrepasar esa censura que le da el medio, ¿no? Pero sí llevarlo a un punto en el que llevar la información o la nota periodística a un punto de que también le genere a la persona que está consumiendo esa información un cierto punto o un cierto margen, que le dé un cierto margen para que pueda esta persona generar su propia opinión, ya, del hecho. Y se da también a través de eso, de contrastar fuentes. Fíjate que se da el caso de que, y Oscar mencionó, una rueda de prensa. Si vos te fijas, ¿cuánto dura, por ejemplo, un discurso o una rueda de prensa? Dura media hora, una hora. Pero ¿de cuánto es la nota? En cualquier medio. O es de una página en caso de un medio escrito, o es de 3 o 1 minuto en el caso de la radio o de la televisión, ya. Y, o sea, el periodista debe de analizar y debe de resumir un discurso de media a una hora en 5 minutos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ha seleccionado información. Claro. Otra cosa también, Mayita, que hay que tener en cuenta es que se ha dejado de lado, por lo menos en el periodismo, la parte de investigación. Y es por eso interesante mismo. Son muy pocos los periodistas que realmente investigan, porque es a raíz de la investigación en que se dan temas de interés, temas de importancia, de relevancia. Son muy pocos los medios los que tienen capacitado a los periodistas para investigar temas. O muchas veces los temas que investigan nos dejan incluso con las ganas de saber más, ¿verdad? O que no llenan nuestras expectativas de cómo han investigado. Eso podría ser también cuando decimos con respecto a ese tema. Fíjate que me pareció bien interesante lo que estaban diciendo ambos en este nivel de la investigación. Me gustó un montón que me metieras en ese tema. Y vos con en este caso, lo que te desarrollabas en la fotografía. ¿Cómo van manejando la información en las imágenes? ¿Cómo pensás eso? ¿Cómo van manejando? ¿Cómo manejan la información en las imágenes? Como te decía, ¿no? La fotografía tiene ciertas técnicas, ¿no? En las que se ocupan planos, ángulos, ¿ya? Y con respecto a eso también hay una frase, se me escapa el fotógrafo que la mencionó, pero dice, o sea, el fotógrafo va y no solo es la cámara la que ve,
O sea, no es solo la cámara la que toma la foto, sino que ya hay una construcción subjetiva en la mente del fotógrafo. ¿Qué tomar? ¿Qué no tomar? ¿Cómo tomarlo? Ya. Entonces, ¿y qué porción de esa realidad voy a tomar y qué es lo que quiero mostrar? Ya. Entonces, prácticamente es todo un engranaje, por así decirlo, de subjetividad, de construcción de la subjetividad a través ya sea de una fotografía o de un video, ¿no? Entonces, y ese tratamiento que vos le das también es donde entra la parte de lo que el periodista debe formar, la forma de ser crítico, ¿ya? De ser exhaustivo en su labor, ¿no? Y esto va ligado a lo que mencionaba Oscar con la investigación, Así cómo es. él se va informando y va tratando de contar algo más allá que vaya transformando también la función social que vos mencionabas hace poco. Hay que mencionar también en que si bien el compañero tiene la visión de cómo tomar la imagen, él que es fotógrafo y toma videos y todo eso, ¿verdad? Él puede tener la idea de cómo quiere la imagen, qué mensaje quiere dar con esa imagen, pero muy diferente es cuando ya llega a la sala de redacción, porque ahí le puede manipular la imagen y darle otro significado que él no quería, que otro significado diferente al que él quería dar. No sé si le ha pasado al compañero. O no te la publican. O no la publican. O no te la publican simplemente. O te cortan el video o te dicen, mira, esta parte del video no lo pongas, pone esta. Esta fotografía no la pongas, pone esta. Ya. Y se da. Es la que Se cuenta da en lo los que medios. quieren que se vea, que la gente que comprenda o que vea. Entonces, a eso quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuál es el papel del público que recibe esta información, teniendo en cuenta que el periodismo actual, como han estado mencionando, va a estar sujeto a demasiados intereses o a estas empresas que quieren que sea a partir de su visión? ¿Cuál va a ser el papel de este público? Bueno, el papel del público sería más que todo hacerle un llamado, pues, porque realmente se conforma con la información que le llega. Es un público conformista, podríamos decirlo hasta cierto punto, porque debido a toda esa globalización de la información, porque ahora no solo está los medios tradicionales, sino que también contamos con internet, que ahora cualquier noticia te llega así de rápido, ¿verdad? Y la gente no se toma el tiempo de verificar si realmente es cierta la noticia, si carece de fuentes, porque tampoco tiene esa educación, ¿verdad? Las personas no se toman la tarea de educarse realmente, de contrastar medios, de ver si este medio cumple con la información que a mí me llena o me satisface como consumidor o como persona, como ciudadano. Como ciudadano. Entonces creo que sería bueno un espacio donde se educara a la gente con respecto a cómo debería de ser una noticia, los aspectos que debe llevar esta noticia, por ejemplo, el uso de fuentes, si las fuentes se contrastan entre sí, si da el nombre del periodista, porque es otra cosa también, y es parte de la fake news, de la famosa fake news que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Uh-huh. Que cualquiera sube una nota y ya la creen. Así es, y aquí está el punto entre inmediatez y calidad. Las personas usualmente buscan el medio que más rápido dé la noticia y dejan de lado la calidad de esa información. ¿Con qué calidad me la están dando? Y no solo vamos a la calidad técnica, con que se tome la fotografía, el video o se redacte la nota, sino que vamos a la calidad de ese espacio que tiene el periodista de contrastar las fuentes, ya, de generar ese contenido y que, mira, para mí es bien difícil hablar de que, por ejemplo, el periodista vaya en sí a educar, porque aunque así se habla de que los medios de comunicación o el periodismo debe de educar, pero es bien difícil si tenés todo una red detrás de vos que te está empujando a hacer lo que ellos quieren, ya. Aquí es donde entra, por ejemplo, el concepto de hegemonía. Ya, el concepto de hegemonía en el sentido como lo exponía anteriormente, ¿no? Que hegemonía es una guía, ¿no? Una guía que tiene la clase dominante para
hacer ver, o mejor dicho, para guiar a las clases dominadas a qué punto yo los quiero llevar, ¿ya? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de cultura, qué tipo de discurso van a creer, ¿ya? Y ahí es donde entran, por ejemplo, las noticias falsas o las fake news, ¿no? En el sentido de que ahora, por ejemplo, proliferan tantos medios digitales, ¿ya? Que vos no sabés quién dice la verdad, o al menos quién se acerca a esa verdad, ¿no? Y vos venís y empezás a ver una o dos notas y ves que prácticamente lo que dice uno dice el otro, y lo que dice el otro dice el otro, ¿no? Y muy difícil te llega realmente la información un tanto verídica, ¿no? En cuanto a lo que ha pasado, el hecho. En cuanto a lo que ha pasado, así. Entonces, ese discurso de educar al público también es bien difícil, ¿ya? Porque, como te repito, al final siempre predomina la cuestión política y económica del medio, ¿ya? Entonces ahí me gustaría, ya para ir cerrando, hacerles como una última pregunta, me las pueden contestar. ¿Qué acciones deberían de implementar los periodistas y las personas para que esta mala práctica de la desinformación y que no esté educando realmente, que esto se ve también en las prácticas, como podría ser llevarnos a decidir por quién votar, digamos? En ese aspecto, ¿qué recomendarían? Bueno, como te mencionaba antes, yo creo que son necesarios estos espacios de periodismo alternativo, ¿verdad? Medios de comunicación alternativos donde la gente pueda venir, dar su punto de vista, hablar sin temor a que lo censuren. Es una buena estrategia. No estar con ese temor de la censura, ¿no? También un espacio donde prolifera la crítica. Y vuelvo también y repito que sería bueno que la gente se informara. Están las redes sociales, por ejemplo, un buen espacio donde la gente puede dar su opinión, ¿verdad? Y compartir posturas que para su lógica le es favorable, ¿verdad? No dejarse guiar tanto por tantas noticias. Si van a estar en este juego de las noticias, que por lo menos se den a la tarea de contrastar la información, de ver qué tan verídica es, ¿verdad? Sí, será el caso en cuanto a eso de las noticias falsas, que vos ves, por ejemplo, estudiantes de periodismo, periodistas, generadores de contenido que publican, o sea, entran en ese juego de publicar noticias falsas sin verificar, sin tener un filtro. Mira, un periodista tiene diferentes formas de cómo verificar, cómo contrastar una información, y muchas veces no lo hacen, ya, porque entran también en ese juego de las noticias falsas, ya. Un negocio. Porque es un negocio, o porque tal vez ideológicamente o políticamente el periodista también se debe a, ya. Y si no, mira, de repente ves a muchos periodistas que son candidatos a alcaldes o a diputados de ciertos partidos, ¿no? Es porque también han hecho favores, ya. O si no, se da el caso, por ejemplo, para las cuestiones electorales. Para las cuestiones electorales, de repente vos ves que solo sacan noticias de un candidato y de un candidato y de un candidato. Pero vos no ves el fondo de que este candidato está pagando para que salgan esas noticias. Y viene el medio y la saca como que es noticia. Ya, o sea, no da esa pauta de que, mira, este campo es pagado por este candidato. Ya. Y esto se da en las campañas electorales, se da, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, en Tacuzcalco. Ya de repente vos viste de que un cierto medio de comunicación empezó a dar comunicados del sindicato de trabajadores de lo que es la construcción, de uno de los sindicatos de la construcción y de la empresa, ya que está haciendo la destrucción de allá de Tacuzcalco. Y de repente vos ves las noticias de este mismo canal, ya, a favor de la construcción, a favor de la constructora, ¿no? Entonces, y ahí es donde el periodista y el medio de comunicación manipulan la información y también genera al final contenido falso, ya. Creo yo que una práctica muy sencilla que podemos ir haciendo es lo que había mencionado nuestro compañero: aprender a contrastar la información, aprender si es realmente una
noticia verídica, si tiene fuentes, cuál es el investigador o el periodista que está haciendo el mismo. Y algo sencillo que podemos hacer también en redes sociales, no compartamos una noticia que sabemos que no es verídica. Eso es algo que podríamos hacer. Si no tienen algo más que añadir, estaríamos cerrando este programa de Irreverentes. ¿Quieren añadir algo, compañeros? Bueno, solo hacerle un llamado, ¿verdad?, a mis compañeros que estudian periodismo, ¿verdad?, que no se presten tanto a la práctica de las fake news, porque recordemos que esas noticias van firmadas y a raíz de eso, pues uno va haciendo crecer su credibilidad como periodista. Entonces no caer en ese juego, en esa autocensura y tener esa visión crítica, ¿no?, respecto a cómo ir y cubrir una nota. Sí, yo solo un llamado, no tanto al público que consume la información como al que la genera, de educarse, pero educarse de una forma crítica, sí. Ya de una forma en la que contraste la información. O sea, es bueno informarse, pero también es bueno saber qué calidad de información estoy consumiendo. Bueno, entonces con esto los despido, compañeros. Muchísimas gracias a ambos, a Oscar y a David, por estar aquí, y esperamos que les haya gustado también a nuestros que nos escuchas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Sin censura, sin filtros, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos Irreverentes. Somos Irreverentes.